Muy buenas tardes, un feliz día para todos, que Dios los bendiga, me alegra que podamos estar aquí de nuevo encontrándonos para estudiar la palabra de Dios. Les pido que allí donde estén puedan inclinar sus rostros y vamos a orar. Padre Celestial, te quiero pedir, Señor, de manera especial que tu Santo Espíritu pueda hacer sobre mí y sobre todos los que estén viendo este video en este momento, para que nos hable, Señor, para que tus palabras penetren en nuestros corazones y sean una realidad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hoy ya después de tanto tiempo vamos a poder hablar por fin acerca de los siete sellos. Y hoy vamos a hacerlo iniciando, vamos a hablar del primer y del segundo sello. El primer sello es paralelo a la iglesia de Éfeso, que la encontramos en Apocalipsis 2 del 1 al 7. Les recomiendo, si de pronto ya olvidaron la iglesia de Éfeso, volver a ver el video que se encuentra en nuestro canal en esta lista de reproducción de Apocalipsis. El primer sello y la iglesia de Éfeso comprenden exactamente el mismo tiempo, ¿sí? El primer sello nos describe a un caballo blanco y que sobre él está montado un jinete. Este caballo blanco representa nada más y nada menos que las conquistas de la Iglesia Apostólica, mientras que el jinete que está sobre él representa a Cristo. Pero yo no me lo invento y como todo está y lo debemos comprobar con un escrito está, vamos a leer qué nos dice la palabra de Dios. En Apocalipsis 6, del 1 al 2, dice lo siguiente. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Aquí vamos a darnos cuenta que hay varios símbolos, ¿sí? Uno de ellos es el caballo, que tiene su aspecto es de color blanco. El que lo montaba tenía un arco, le fue dada una corona y dice que salió venciendo y para vencer. ¿A qué corresponden todas esta serie de símbolos? Lo vamos a analizar. Zacarías 10 del 3 al 6 nos dice que Judá, el pueblo de Dios del Antiguo Testamento, es simbolizada con un caballo, ¿sí? Y es que no es de extrañar esto porque a Dios le fascina podernos dar a entender a nosotros cosas sencillas y simples a través de símbolos, a través de figuras. Por ejemplo, no sé si recuerden cuando Jesús dice que Él es la cabeza y nosotros el cuerpo. No sé si recuerden también cuando Él dice que Él es nuestro pastor y nosotros sus ovejas. Cuando también dice que Él es nuestro esposo y nosotros su iglesia somos su esposa. Entonces, nada más y nada menos que este caballo es un símbolo que Jesús una vez más utiliza para decir que ese es el pueblo de Dios y el jinete es él, que corresponde a él montándolo, ¿sí? Ahora, ¿por qué el color blanco? El color blanco está muy asociado con Cristo. Por ejemplo, Cristo nos dice Apocalipsis que tiene cabellos blancos. También nos dice que a los fieles de Dios se les va a dar una piedrecita blanca con un nuevo nombre, que los 24 ancianos usan vestiduras blancas, que Jesús está sentado en una nube blanca y que Dios se sienta en un trono blanco. ¿Y dónde está todo esto? En estas citas que les dejo aquí, todas de Apocalipsis, ¿sí? Entonces, el blanco, como ya lo dije, es un símbolo de Cristo y al mismo tiempo es un símbolo de pureza, ¿sí? Salmo 51:7 dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. O sea, el blanco es una representación de eso, de la pureza. Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si sus pecados son como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si son rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces notemos que el blanco es un símbolo de pureza, así como también de luz. Vean lo que dice Mateo 17:2. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Sí? ¿Por qué tanto énfasis en este color blanco? ¿Por qué se asocia a Cristo? ¿Por qué se asocia a la pureza y a la luz? ¿Por qué esto es importante? Porque la iglesia apostólica en ese momento era blanca, lo que quiere decir que era pura, que tenía la luz. La luz es nada más y nada menos que la palabra de Dios, como nos dice Salmo 119:105.
Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, este pueblo apostólico, esta iglesia primitiva de este tiempo, Éfeso, era una iglesia que tenía la palabra de Dios en sus corazones, ¿sí? También nos dice que el jinete llevaba un arco y por lo tanto flechas, ¿sí? Resulta que en Segunda de Reyes 13:17 nos dice que esas flechas eran usadas para combatir a los ejércitos enemigos. Ahora, ¿cuáles eran las armas que podían entonces usar los discípulos en ese momento, en esos tiempos apostólicos, para combatir a sus enemigos? Nada más y nada menos que la palabra de Dios. Hechos 2:37 nos dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y los mandaron a bautizarse, a arrepentirse, a confesar sus pecados y a aceptar a Jesús. Cuando se lee el verbo compungieron, es como cortar, como lo que hace una flecha cuando entra en uno, ¿sí? Corta, desgarra. Entonces, las armas que usaban los apóstoles en esos tiempos eran nada más y nada menos que la palabra de Dios, que era la que entraba a esos corazones como una flecha, los rompía, los cortaba y le restaba súbditos a las filas de Satanás. Tenía también este jinete una corona. Esta corona nosotros alguna vez la estudiamos y viene del griego estéfanos, que significa esa corona que se le daba a los campeones, a los vencedores después de haber corrido una carrera. Apocalipsis 2:10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces, que esta iglesia tenga esa corona es un símbolo de que es una iglesia vencedora. Es un símbolo de que ha luchado, pero le ha ido súper. Y vean lo que termina diciendo Apocalipsis 6:2 sobre este sello. Le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. O sea, ese era el propósito, vencer. Y es que no nos puede parecer a nosotros extraño esto, porque la Iglesia Apostólica, a pesar de no tener los medios que, por ejemplo, nosotros tenemos hoy en día, llegó a recorrer el Evangelio al mundo entero. Y ustedes lo pueden verificar en estos versículos. Estos versículos les van a ustedes a relatar historias como que en una predicación se bautizaban 3.000 personas, en una predicación se bautizaban 5.000 personas, que sacerdotes y fariseos empezaron a aceptar incluso a Jesús, que el Evangelio se extendió por el mundo entero. Entonces realmente este jinete le daba victorias a este caballo, ¿sí? Y predicaba el Evangelio, estaba venciendo realmente. Pero también vamos a encontrar que al final del libro de Apocalipsis nos volvemos a encontrar con este jinete y con este caballo. ¿Por qué? Nosotros estamos librando en este momento una batalla espiritual que nuestros ojos no pueden ver, ¿sí? En Efesios 6 nos dice cuál es la armadura espiritual que nosotros tenemos que usar, cómo tenemos que vestirnos, ¿sí? De Jesús, espiritualmente hablando. Pero Apocalipsis 19, del 11 al 14, nos dice que ese jinete va a venir montado en un caballo blanco, pero a librar una batalla, esta vez, cuando venga por segunda vez, una batalla literal. Esa va a ser la batalla de él, la batalla del Armagedón. Y ese jinete va a venir contra la bestia, contra los falsos, contra el falso profeta, contra la ramera, contra los reyes, contra los príncipes de la tierra, para liberar a su hija. Ahora bien, vamos a entrar al segundo sello. El segundo sello es nada más que paralelo a la iglesia de Esmirna, que encontramos en Apocalipsis 2, del 8 al 11. Este segundo sello también corresponde igual al tiempo de la iglesia de Esmirna. Y recuerden verse los videos por si de pronto ya olvidaron estas dos iglesias, para que les refresque la memoria y puedan entender un poquito más. Apocalipsis 6, 3 y 4 nos dice, cuando abrió el segundo sello y oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Ya en este segundo sello no hay un caballo blanco, hay un caballo bermejo que es color rojo. El que lo monta
tiene una espada y con esa espada va a quitar de la tierra la paz. Entonces vamos a ver qué es lo que esto significa. Primero vamos a entrar con el color rojo. En Apocalipsis 2 del 8 al 11, que es donde nos habla la iglesia de Esmirna, que comprende el mismo periodo del segundo sello, si ustedes se dan cuenta, es una iglesia que usa mucho el lenguaje de muerte, ¿sí? En el versículo 8 Jesús se presenta como el que estuvo muerto y vivió. En el versículo 10 nos dice, tendréis tribulación por 10 días, sé fiel hasta la muerte y yo te daré corona de la vida. En el versículo 11 dice, porque todas las iglesias terminan con una promesa, dice que el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Entonces, esta es una iglesia que realmente tiene bastante empleo, bastante lenguaje de muerte, ¿sí? Y pues no es de extrañar, en esta época fueron las persecuciones a la iglesia. En Isaías 63:2 lo pueden confirmar, en Nahum 2:3, en Apocalipsis 17 del 1 al 6, que allí describen una ramera que está vestida de púrpura, porque ese era el color de la realeza, de los reyes, y pues ella también tiene de eso, pero también tiene y está vestida de color escarlata. El escarlata es un tipo de rojo. Está vestida así nada más porque ha bebido de la sangre de los hijos de Dios, los ha matado, los ha perseguido. En esa época hubo una persecución increíble a la iglesia cristiana. Entre los años 303 y 313 el emperador Diocleciano los persiguió a muerte. Y tiene ese caballo, ese jinete, tiene una espada. ¿Qué significa la espada? En Hechos 4 nos dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios, la espada es un símbolo para la palabra de Dios, ¿sí? Aquí también lo pueden ustedes confirmar en estos versículos que dejo a continuación. Pero ¿por qué esa espada que tiene ese jinete va a quitar la paz de la tierra? ¿Por qué? Si antes la palabra de Dios nos trae paz, ¿por qué la va a quitar entonces? Resulta que cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, para nosotros Jesús es un príncipe de paz. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pero cuando nosotros no queremos aceptar esa palabra de Dios y ese evangelio que nos trae paz, entonces para nosotros la palabra de Dios viene siendo un estorbo, viene siendo una espada. Miren lo que dice Mateo 10:34. Jesús dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Entonces, cuando nosotros no queremos aceptar la palabra de Dios, para nosotros es una espada que penetra, pero para mal, ¿sí? Porque queremos es hacer lo malo y perseguir. La Biblia habla de dos espadas y ustedes lo pueden leer en Romanos 13, el 1 al 5. El poder civil tiene esa otra espada. Entonces les voy a explicar con un ejemplo. Si un policía encuentra a alguien matando, ¿lo puede meter a la cárcel? Claro, hace su respectivo proceso judicial y puede llegar esta persona a la cárcel. Pero si un policía encuentra que un cristiano no quiere orar, ¿puede llevarlo a la cárcel? Por supuesto que no. Entonces, la espada del poder civil es la que le permite al poder civil la capacidad de castigar a alguien por algún delito que haya hecho. Por lo que los cristianos usaban la primera espada, que es la palabra de Dios, para predicar el evangelio, para hablar del evangelio. Pero el poder civil a su vez usaba su espada para castigar los delitos, pero es que resulta que en esta época empezó a castigar delitos que no tenían que ser castigados por el poder civil, porque eran delitos religiosos, que solamente eran entre Dios y las personas, ¿sí? Es decir, empezó a perseguir cristianos. ¿Por qué el poder civil tenía que perseguir cristianos y matarlos? Por el peligro tan increíble de mezclar la religión con el Estado. Por eso se han perseguido cristianos, por eso se han matado cristianos. Y no debe ser así. La Biblia no enseña esto. Entonces, para hacer un resumen de estos dos hechos,
Mientras el primer sello vemos que hay un jinete montado sobre un caballo blanco, que lanza saetas, flechas, que penetran y cortan el corazón de las personas, atrayéndolas a Jesús y restándolas del campo del enemigo. El diablo entonces se despierta y se da cuenta que la iglesia de Dios está creciendo mucho mientras que la suya está disminuyendo y empieza a armar una persecución contra la iglesia de Dios. Empieza a matar a los cristianos, a perseguirlos. Por eso este caballo en el que el jinete está es rojo, es bermejo, ¿sí? Y aquí vemos que empiezan a morir y que mueren personas, por ejemplo, como Santiago, Pablo, Pedro, que murieron decapitados, que murieron crucificados. A Juan también intentaron matarlo, pero pero Dios lo protegió. Y como vieron que metiéndolo en una olla de aceite hirviendo no lo mataron, entonces lo enviaron a una isla de Patmos. Y resulta que cuando los cristianos morían, morían de una manera muy particular. Morían cantando himnos, morían juntos, morían felices. Y mientras la gente de alrededor veía cómo ellos morían, querían conocer de ese Jesús por el cual ellos morían. Entonces la muerte de los cristianos fue como una semilla para los que no creían en Dios y en Jesús. Y les voy a contar un caso muy particular en nuestro país, que aquí sucedió. En la década de los 40 y de los 50 hubo una persecución feroz contra los cristianos, contra cualquier persona que no fuera católica. En el lugar donde más hubo persecución fue en Bucaramanga, la ciudad donde yo estoy viviendo. Y resulta que para locura de nosotros, en Bucaramanga es donde más adventistas hay. ¿A qué se debió que Bucaramanga sea la capital de los adventistas en Colombia? Que en Bucaramanga fue donde más se persiguió a los cristianos. Y pasó esto, que mientras más se perseguía y más se mataba, más había gente que quería aceptar a Jesús, como el diablo. Y bueno, cierro este paréntesis. Ahora, en esta época, como el diablo se empezó a dar cuenta que mientras más perseguía a los cristianos, más se bautizaban y más creían y más seguía creciendo la iglesia de Dios, en la época de Esmirna, llegó y dijo, no, inventémonos otro plan. Y empezó a infiltrarse, a mezclar lo malo con lo bueno. Si ustedes quieren saber cuál es el siguiente caballo que sigue, cuál es el siguiente sello que sigue, no se pueden perder el siguiente episodio. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Padre Celestial, gracias Señor por habernos dado el privilegio de estudiar tu palabra. Por favor, quédate con nosotros en este resto de semana, Señor, y ayúdanos a que tu palabra sea para nosotros paz, porque la aceptamos en nuestros corazones y vivimos conforme a ella. En el nombre de Jesús, amén.